Obrigado pela presença. Estamos aqui nesse início de ciclo de palestras e, nesse primeiro momento, a Sociedade Brasileira de Geologia, Grupo Brasília, a sua nova diretoria para o biênio 2023-2024, qual faz parte, mais o Wagner, mais o nosso querido, né? E mais o professor da CLEF, professor Elton e Guilherme, da CPRM, é o grupo que vai tocar nesses 2 anos. E um dos tópicos nossos é trazer palestrantes. Nós temos um projeto que vai começar na semana que vem, chamado De Volta para Casa, onde nós vamos trazer ex-alunos para falar sobre a sua experiência profissional. E hoje nós temos a satisfação de contar com a professora Cláudia Rubinstein, da Universidade de Mendonça, e mais um convite organizado pelo professor Demerval, sua equipe de trabalho. Então, professor Demerval, por favor, faça as apresentações. Passo ao senhor a palavra. Professora, muito gosto. Obrigado, professor Valmir. É com muita satisfação que eu vejo esse abraço que a Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo Centro-Oeste fez essa programação especial que o programa CAPS 20 nos proporcionou, que foi brindar e apoiar financeiramente a realização dessa visita técnica, científica e acadêmica que a doutora Cláudia Rubinstein fez à Universidade de Brasília, né? Como todos nós estamos ligados aos programas de pós-graduação apoiados pelo programa CAPS 20, uma das metas desse programa é fazer com que os programas de pós-graduação agremiados se interajam de maneira bastante acadêmica e científica em prol dessa internacionalização que o programa planeja apoiar e promover. Então, além do programa de pós-graduação em geologia, o aparecimento das plantas no registro geológico e suas implicações para o sistema Terra, o programa de pós-graduação em ecologia e o programa de pós-graduação em botânica, né? Então, sejam todos vocês das ciências da vida muito bem-vindos. Aqui é o palco das ciências das terras, né? Nós vivemos em Ciências da Terra um momento especialmente difícil, porque a gente está vendo cada vez menos procura para as profissões ligadas às ciências da Terra. E eu imagino que é um momento de todas as sub-áreas e diversas subdivisões que a ciência da Terra tem, deveriam se unir para a gente mostrar para a sociedade de maneira mais ampla o quanto importante é as geociências e a biociências também, né, para a sustentação da sociedade atual e para o futuro pleno de sucesso que nós esperamos que tenhamos coragem de planejar para o futuro, né? Então, nesse sentido, eu agradeço a visita da doutora Cláudia Rubinstein, que é pesquisadora principal do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica da Argentina. Ela é vinculada ao Instituto Nacional Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais, na cidade de Córdoba. Tem mais de 98 artigos publicados nas melhores revistas. Enfim, tem uma carreira muito plena de sucesso e compartilhamento do conhecimento que ela produziu a respeito, especialmente da palinologia do Paleozoico inferior e médio, né? E é sobre isso que ela nos brinda com essa conferência. Muito obrigado, Cláudia. Eu vou te passar a palavra, então, para você conduzir sua apresentação. Buenas tardes. Hoy vamos a ver brevemente un poco sobre la historia de la colonización de los continentes por las plantas a través del registro paleontológico y particularmente de los microfósiles y ver qué impacto
produjo esto sobre el sistema terrestre. Está bem conectado aí, Pamela? Não está passando. O... Você vai ter que... Você vai ter que passar. Está passando aqui. Agora foi. Vamos a seguir ahora. Disculpas. Pero para hablar justamente del registro fósil y de los microfósiles, vamos a empezar primero por definir la palinomorfos fósiles. Los palinomorfos son acritáricos, que son parte del fitoplancton, quitinozoos, quistes de dinoflagelados, microforaminíferos, polen, ficomas de frasinofítas, escolecodontes, esporas y otros restos microscópicos de pared orgánica. Que acá podemos ver esporas, acritáricos, escolecodontes, quitinozoos, y así es como se ve un preparado palinológico, que es a partir del cual nosotros hacemos los estudios. Físico-químico en el laboratorio. Hay numerosas líneas de investigación y aplicaciones para los palinomorfos, para los paleopalinomorfos. Bueno, en primer lugar, los estudios sistemáticos para hacer taxonomía, se puede hacer análisis filogenéticos, se aplica a bioestratigrafía, edad y correlación de estratos y de cuencas, paleoclimas, paleoambientes, paleobiogeografía y la evolución y diversidad de estos grupos. Los microorganismos probablemente determinaron la composición básica de la atmósfera terrestre desde el origen de la vida. Hace 3.500 millones de años, las cianobacterias, antes que lo hicieran las plantas terrestres, ya hacían fotosíntesis. A partir de la luz generaban energía y generaban oxígeno. En la actualidad, las cianobacterias, junto con las algas microscópicas, producen oxígeno que entregan a la atmósfera y fijan los océanos. Pero antes del aumento del oxígeno, los microorganismos también pudieron haber tenido un rol fundamental. Al principio de la vida, el sol era joven, era frío, más frío que ahora, la luz más tenue, y en ese contexto, bacterias anaeróbicas probablemente aportaron grandes cantidades de metano que hicieron que el clima primitivo fuera cálido y fuera acogedor, permitiendo que se desarrollara la vida. Por lo tanto, la evolución de la atmósfera terrestre está estrechamente ligada a la evolución de su biota. El fitoplancton marino se adapta al hábitat donde está viviendo, pero a la vez lo influye activamente, por lo que descifrar los complejos roles ecológicos y biogeoquímicos puede
contribuir a comprender el funcionamiento del sistema terrestre. Por lo tanto, esto es de interés tanto para biólogos como para geólogos. Aquí pueden ver, esta es una imagen de la NASA del año 2010, un bloom de fitoplancton en el Atlántico Norte al oeste de Islandia. Solo para que tengan una idea de lo que es el fitoplancton en la actualidad. El fitoplancton es responsable de gran parte de la transferencia de dióxido de carbono de la atmósfera a los océanos. Convierte la luz solar y los nutrientes en materia orgánica, es la base del ecosistema marino, alimentando muchísimos innumerables ciclos biogeoquímicos, contribuye a controlar la distribución de carbono en la superficie de la Tierra y, consecuentemente, el clima global. Ha sido durante mucho tiempo y va a continuar siendo un actor activo en el sistema terrestre, contribuyendo a la evolución biogeoquímica y climática del planeta. En este gráfico podemos ver, así en forma muy sencilla, cómo el fitoplancton aporta, primero captura el dióxido de carbono, lo preserva, lo guarda como las hojas de las plantas, parte cae hacia el fondo del océano, parte es desintegrado por bacterias, parte es consumido por zooplancton y así continúa el ciclo del carbono. La terrestrialización, que significa el comienzo de la vida en los continentes, cuando la vida salió de los océanos para empezar a ocupar los continentes, dio probablemente hace unos 1000 millones de años. Produjo una alteración irreversible en los procesos biogeoquímicos a escala planetaria y tenemos como testigo de esto a las esporas derivadas de las primeras plantas terrestres que provienen del Ordovícico y los macrofósiles de plantas del Silúrico. Sin embargo, los datos de relojes moleculares muestran que los diferentes clados de plantas terrestres del Paleozoico se desarrollaron y se diversificaron probablemente antes del Ordovícico, tal vez en el Ordovícico inferior, en el Cámbrico y posiblemente antes. Hace 1000 millones de años, el linaje de las plantas y las algas verdes se dividió entre las streptofitas y las clorofitas. Las streptofitas fueron las que comenzaron la terrestrialización, dividiéndose a su vez en las algas streptofitas y en las embriofitas o las primeras plantas terrestres. Así es que la colonización de los hábitats terrestres comenzó con las algas verdes y las plantas actuales. Los estudios filogenéticos identifican a las hepáticas, o sea, briofitas, como las primeras plantas terrestres. Están en la base del árbol filogenético y sus características, sin tallos, sin raíces, ni desarrollo leñoso, dificultaron la preservación en el registro fósil. Y por eso la única evidencia hasta el momento de estas plantas primitivas son sus esporas. Estas ilustraciones son solamente para mostrarles cómo son las hepáticas actuales, no se preservaron obviamente las del Ordovícico, y son plantas que alcanzan apenas unos pocos centímetros. A través del estudio de la aparición y diversificación de las criptosporas y de las esporas trilete, se puede reconstruir la sucesión de eventos relacionados a la colonización de los continentes por la vegetación y en especial en sus primeras etapas, cuando no había macrofósiles. Y esto nos permite entender cómo, a partir de un paisaje, esto es un paisaje del Silúrico, con plantas que alcanzaban apenas unos centímetros, pasamos en el Devónico a bosques con plantas arborescentes que alcanzaron 12 metros de altura, para finalmente terminar en la vegetación rica y diversa de la actualidad.
En el año 1971, Gray y Bucott ya interpretaron un origen terrestre de las criptosporas. Sugieren meiosis, la división natural de las tétradas. Las dimensiones de estas tétradas son similares a las de las plantas terrestres. La pared resistente es similar a la de la esporopolenina, que es la pared de las esporas, de los granos de polen, y además su presencia en ambientes no marinos y cuando se encuentran en ambientes marinos con disminución de la abundancia a mayor distancia de la costa. Richardson definió a las criptosporas como esporomorfos no marinos sin caracteres autotípicos como áreas de contacto o marcas de la tétrada, marcas trilete, e incluye mónadas, díadas y tétradas permanentes. Posteriormente incluye esporas individuales separadas de díadas que denomina verdaderas, porque son producto de la división meiótica, la división natural, como las triletes de las tétradas, y presentan un área de contacto circular, delgada y diáfana que suele estar colapsada. Gray en el año 86 que luego, más adelante, evolucionaron hasta la llegada de las plantas vasculares. Trotter las define como esporomorfos distintos a esporas trilete, a esporas monolete, a granos de polen y a acritáricos, similares a esporas de embriofitas, aunque su clasificación es artificial dada su afinidad biológica desconocida. Más adelante comienzan a clasificar a las criptosporas de acuerdo, por ejemplo, las tétradas a las diferentes configuraciones, las díadas verdaderas que se separan en forma natural, las pseudodíadas que se separan mecánicamente por rotura, y hay una primera clasificación de Wellman y Richardson que por la morfología principal distinguen criptosporas hiladas, díadas verdaderas que se separan en forma natural, pseudodíadas, que son las que se separan mecánicamente, y distintos tipos de tétradas según esté en la línea de unión totalmente fusionadas o con distinto grado de fusión. ¿Pero qué son las criptosporas? Para la mayoría de los autores que trabajamos en el tema, son esporas dispersas derivadas de la flora terrestre más antigua, primitivas embriofitas. A esto posteriormente se lo amplió, definiéndolas como esporas alete, o sea, sin marca, ete ni monolete, no son granos de polen y están producidas por las primitivas embriofitas, representadas por granos individuales, o mónadas, díadas y tétradas permanentes, y esporomorfos de políadas, o sea, con varias unidades, que pueden o no preservar el área de contacto. Trotter, en realidad, las define como cualquier resto algal no marino, incluso los derivados de algas, e incluye potencialmente a las algas verdes que fueron los ancestros de las embriofitas. Se considera que los ancestros pudieron haber sido las algas carófitas. Trotter y sus colaboradores nuevamente encuentran estos palinomorfos enigmáticos en el Cámbrico medio, caracterizados por políadas irregularmente configuradas y de un origen supuestamente no marino. Consideran que son estructuras reproductivas de flora terrestre prevascular. Y esto en base a su morfología, a la ultraestructura de la pared, es la estructura interna, y al paleoambiente de depositación. Y definen las criptosporas como todos los restos similares a esporas de origen no marino del Paleozoico.
Pero para otros autores estos simplemente son restos algales, podrían ser quistes de reposo, no tuvieron un desarrollo subaéreo y no son de plantas terrestres. Las criptosporas, entonces, según Strotter, no representan exclusivamente a las embriofitas, pueden incluir restos terrestres no embriofíticos como las esporas de las algas clorofitas, y entonces, para ellos, las criptosporas son microfósiles de pared orgánica, no marinos, derivados de las plantas criptógamas, capaces de producir una pared resistente de esporopolenina o un polímero orgánico similar. Por lo tanto, las criptosporas, según estos autores, serían todas las formas problemáticas no marinas, así como los acritarcos son todas las formas problemáticas del fitoplancton marino. Estos autores fueron aún más allá con las criptosporas cámbricas, diciendo que probablemente eran compatibles con un origen briofítico, o sea, de plantas terrestres, y pudieron haber ocupado los hábitats terrestres durante todo el Paleozoico, desde el campo. Y más recientemente, Cherier y colaboradores definen a las criptosporas como microfósiles similares a esporas de afinidad biológica inicial. Es como una definición muy neutra. Strotter y colaboradores nuevamente encuentran estas esporas individuales que se agrupan dentro de un envoltorio que denominan bolsa sinocorporal. Los encuentran en el Cámbrico de América del Norte y en base al análisis de la ultraestructura de estos esporomorfos y además comparándolas con algas actuales que no producen esporas en paredes ni tan gruesas ni tan complejas, concluyen que son esporas de criptógamas resistentes a la desecación, perteneciendo al linaje de las Charophyta embriophyta, o sea, de las algas charofitas que luego dieron lugar a las plantas terrestres. Por lo tanto, para estos autores, estos esporomorfos representarían el proceso. Pero tenemos otros esporomorfos problemáticos, como estas dos formas, Virgatasporites y Atritasporites, que son abundantes en el Ordovícico inferior, en el Tremadociano y en el Fluviano, especialmente en Gondwana, que inicialmente fueron definidas como verdaderas esporas terrestres y que Richardson las denomina precriptosporas porque los considera esporomorfos que se encuentran en mónadas o en masas senoviales, en conjuntos senoviales, que tienen paredes robustas, aparecen en palinofacies diferentes a los fitomas de Prasinophytas, que son marinos, son del Ordovícico inferior y podrían tener un origen terrestre y podrían tener afinidades algales. Acá tenemos una imagen de Atritasporites, que es del sur de China, del Tremadociano. Las del trabajo original del año 67 son ilustraciones muy malas, y estas son distintos ejemplos que realmente se parecen a las esporas del Floyano de Colombia y Tremadociano de Irán y de Bélgica, todos regiones gondwanas. De todas maneras, un trabajo reciente concluye que su afinidad continúa siendo incierta, o sea, son incertasedis y continúan dentro de los acritarcos. ¿Cuáles son las evidencias de afinidad de las criptosporas con las plantas terrestres? Si bien se presentan en mónadas, díadas y tétradas en vez de mónadas que provengan de la disociación meiótica de una tétrada, son similares morfológicamente en tamaño y en poseer la pared gruesa y resistente. Se han encontrado en sedimentos terrestres, no exclusivamente, pero se han encontrado en sedimentos terrestres, y análisis
filogenéticos demuestran que las hepáticas son las más basales de las plantas terrestres y algunas criptosporas son similares a las de las hepáticas actuales. Estas son las hepáticas. La ultraestructura de la pared de algunas díadas de criptosporas solo se conocen en hepáticas actuales. En el Ordovícico superior, Catiano, de Omán, se encontraron los esporangios con las criptosporas in situ. Ahí tenemos un ejemplo de este esporangio del Ordovícico de Omán, un detalle de ese esporangio, y acá detalles de las tétradas incluidas en el esporangio. Esta otra imagen es una espora hilada, y esta es la ultraestructura de su pared, la estructura interna de su pared. Plantas devónicas excepcionalmente preservadas, con características de briófitas, contienen in situ criptosporas, y además análisis geoquímicos en criptosporas del silúrico demostraron que su pared es químicamente similar a la de las esporas de las plantas terrestres. Esto es una reciente clasificación de las criptosporas por su morfología principal, y cada morfología corresponde a un género. Eso era un esquema, esto es como se ven las criptosporas en la realidad. Acá tenemos, por ejemplo, esta tétrada, Velatitetras, envuelta en una membrana ornamentada. Aquí tenemos una díada, Segestrespora, envuelta en una membrana. Una díada que no está envuelta en membrana, espora hilada. Una espora mónada envuelta en una membrana, y distintos tipos de tétradas. Las esporas disociadas en forma natural de las tétradas y de las díadas son las esporas trilete, como este ejemplo de acá, del devónico, y las esporas hiladas. Y luego tenemos esporas con marcas similares a las esporas trilete, pero que son imperfectas, que por ejemplo tienen un rayo menos desarrollado, como es este caso o este caso, porque fueron separadas de la tétrada en forma mecánica. Y acá tenemos, estos son ejemplos del Darwiniano de Suecia, y esto corresponde al trabajo original de Stemans, que la consideró una criptospora, que la denominó imperfecto triletes. Edwards y colaboradores se preguntaron por qué los registros palinológicos preceden en un lapso de tiempo tan extenso a los restos macroscópicos de plantas. Recuerdan ustedes que las esporas aparecían en el Ordovícico, mientras que las macrofósiles recién en el Silúrico. Ellos observaron, en primer lugar, diferencias importantes en los registros de rocas marinas y continentales durante el Paleozoico temprano. Están mucho más representadas las rocas marinas. Por otro lado, las diferencias de preservación entre las esporas, los microfósiles y las plantas, como vimos antes, las esporas son resistentes, las plantas eran frágiles y no fosilizaron. Y además se preguntaron qué tipos de planta produjeron las criptosporas y a qué plantas actuales estarían relacionadas. Para estos estudios utilizaron el microscopio de transmisión para observar la ultraestructura de la pared de las criptosporas para compararlas con la de las actuales. Se considera que las esporas trilete del Ordovícico tardío indicarían el origen de las plantas vasculares. Sin embargo, hay esporas trilete que también son características de algunas briófitas actuales. Las primeras trilete, entonces, podrían representar a un grupo más amplio dentro de estas embriofitas basales, y así es que estos autores definieron otro grupo de plantas, las criptofitas, que serían plantas terrestres simples y pequeñas, de milímetros de altura, de las que surgieron tanto las briofitas como las plantas vasculares modernas. Pero hace 850 millones de años, estudios geoquímicos
ya mostraron que había una extensa cubierta microbiana formadora de suelo. El aumento del oxígeno atmosférico probablemente haya estado relacionada a la expansión evolutiva de las algas verdes en los hábitats terrestres. Las plantas terrestres evolucionaron en un bioma microbiano terrestre que ya era diverso, que tenía costras, matas y biofilms microbianos que se encontraban en comunidades acuáticas bentónicas en lagos y en ríos. Por lo tanto, la evolución de las primeras plantas terrestres, las embriofitas, durante el Ordovícico medio tuvo lugar en un paisaje que ya incluía algas aeroterrestres que se estaban adaptando a la vida en ambientes subaéreos. Acá podemos ver estas cianobacterias de un ambiente terrestre que tienen 1000 millones de años, y acá vemos cianobacterias, una mata de cianobacterias actual en una superficie arenosa subaérea, porque en realidad son muy adaptables a cualquier ambiente. Este es un esquema de los avances evolutivos mayores en las criptosporas, esporas trilete y macrofósiles de plantas durante el precarbonífero. Kendrick y Crane hacen una primera propuesta con una fase embriofítica que comienza con la aparición de las criptosporas relacionadas a las primeras plantas terrestres, seguida por una fase eutraqueofítica que coincide con la aparición de las plantas en el silúrico, los macrofósiles. Posteriormente, Strotter incluye, él los denomina paisaje, sería una fase microbiana que se extiende desde el neoproterozoico hasta que comienza la fase biofítica, que coincide con la aparición de las primeras criptosporas del Cámbrico, que él considera que tienen un origen terrestre, luego con la aparición de las esporas trilete, que serían, que provendrían de las primeras plantas vasculares, comienza la fase traqueofítica y luego en el Devónico la fase lignofítica, que corresponde a la aparición de ya plantas arborescentes y precursoras de las plantas con semillas. Cleal y Cascales-Miñana hacen otra propuesta más basada en plantas y comienzan con la fase riofítica, con la aparición de las primeras criptosporas relacionadas a embriofitas, luego con la aparición de las plantas terrestres, la fase ofítica, y finalmente la fase paleofítica en el Devónico. Sheridan y colaboradores proponen otra fase, una fase proembriofítica, que es un periodo largo de tiempo caracterizado por la transición de las algas verdes a las hepáticas, a las plantas primitivas. Lo que es interesante acá es ver cómo a principios del Cámbrico la presión de dióxido de carbono en la atmósfera era 12 veces más alta que la actual, va disminuyendo a medida que las plantas van colonizando los continentes hasta alcanzar en una tierra ya verde, en el Devónico, una presión de dióxido de carbono equivalente a la actual. Los principales registros de las primeras evidencias de plantas terrestres los encontramos primero con las criptosporas que se encontraron en la Argentina, que es la primera evidencia de plantas terrestres y corresponden al lapingiano. Hay criptosporas en el Darwiniano, estamos hablando del Ordovícico medio, la República Checa, en Arabia Saudita. Luego tenemos restos como los primeros esporangios, que corresponde a Omán, las primeras criptosporas de Siberia, que recién se encuentran en el Catiano. En el Catiano también están las más antiguas esporas triletes en Arabia Saudita, los primeros probables restos de plantas en el Irnantiano y son de Polonia, y finalmente establecimiento de la flora, principalmente de Cooksonia, en el Silúrico medio a superior.
Acá tenemos unos bonitos ejemplos de Upsonia. Trabajos más recientes han mostrado que también encontramos criptosporas que antes estaban restringidas solamente a Gondwana. En Suecia, en el Laguriano, aparecen las esporas triletes más antiguas del mundo en el Zambiano, previas al Catiano, en Suecia, y además, si lo vamos a ver más adelante, probablemente haya esporas trilete, las esporas trilete de Argentina, tengan una edad catiana y sean equivalentes, coetáneas de las esporas triletes de Arabia Saudita. Acá es interesante ver cómo los microfósiles comienzan en la base del Ordovícico medio, los mesofósiles, como los esporangios, los vamos a tener a partir del Ordovícico medio, a partir del Ordovícico superior, perdón, y los megafósiles recién van a aparecer en el Silúrico medio a superior. Esa es el gran gap, la gran diferencia en años entre los registros que mencionábamos antes. En Argentina, en el noroeste, en la cuenca andina central, se encontraron las criptosporas más antiguas del mundo, las del Lapingiano, que corresponden a las sierras subandinas en el río Capillas, y también las esporas trilete más antiguas de América en la cordillera oriental, que podrían estar entre las más antiguas del mundo. Y también tenemos registros de criptosporas del Irlandiano en la Puna. En las sierras subandinas, en el río Capillas, la sucesión de estratos que se extiende desde el Lapingiano hasta el Silúrico inferior está representada por depósitos de llanura de marea, que pasan a emersión, ambiente fluvio estuarino con creciente dominio mareal. La formación Capillas después es un ambiente marino franco, una plataforma transgresiva, que pasa hacia arriba un complejo deltaico, glasimarino, son los depósitos glasimarinos correspondientes a la glaciación irnantiana, de la formación Sapla, y finalmente el transgresivo postglaciario representado en la formación Lipeón de edad silúrica. Acá pueden ver los afloramientos en el anticlinal de Sapla del Ordovícico y del Silúrico. Y precisamente en la formación de criptosporas del Ordovícico medio, Lapingiano, con una edad aproximada de 470 millones de años. Estamos seguros de la edad porque encontramos quitinozoos, que son buenos fósiles para la estratigrafía, y en especial la genoquetina con Bassi es un quitinosoo guía del Lapingiano. A su vez, el fitoplancton marino también sustenta esta misma edad. Y las conclusiones de este trabajo, bueno, en primer lugar, la evidencia más antigua de la aparición de plantas terrestres preceden alrededor de 8 a 12 millones de años a los hallazgos anteriores, que eran del Laguriano, sustenta el origen gondwánico. Su diversidad, acá tenemos representados 5 géneros, implicaría un origen ordovícico temprano o cámbrico para las embriofitas. Y a su vez las plantas primitivas evolucionaron muy lentamente durante los primeros 35 a 45 millones de años, desde el Lapingiano al Silúrico inferior, al Aironiano. Y eso lo sabemos porque las asociaciones no cambiaron, fueron muy similares. ¿Por qué este trabajo fue un trabajo muy importante y tuvo mucho impacto? Porque para conocer cómo sucedió la colonización de los continentes por la vida y por las plantas en primer lugar, necesitamos saber cuándo y dónde empezó. Strotter y colaboradores cuestionan el origen terrestre de la Asociación de Criptosporas del Lapingiano de Argentina. Él considera que su morfología es muy simple y
su diversidad muy baja en comparación con las asociaciones más diversificadas, triofíticas, para él, del larrimuliano de Arabia Saudita. De todas maneras, cabe destacar que había unos cuantos millones de años de diferencia. Recientemente se encontraron en Australia criptosporas muy similares a la Argentina. Esta es la forma de Argentina y estas son las formas australianas. Y en los mismos estratos donde se encontraron las criptosporas se identificaron biomarcadores relacionados a briofitas típicas. Estos provendrían de las plantas que produjeron las criptosporas, o sea que serían criptosporas de plantas terrestres. Si continuamos con la sucesión que antes le mostré del río Capilla, que tiene la particularidad de ser un ambiente muy marginal, con muchas variaciones del nivel del mar, y prácticamente sin fósiles o fósiles sin valor bioestratigráfico. Por eso fueron esenciales los palinomorfos, permitieron datar esta sucesión. Y acá podemos ver cómo en la formación Zapla, de origen glasimarino, encontramos criptosporas, tétradas, además de acritáricos, y en la formación Lipeón del Silúrico tenemos criptosporas como este imperfecto trilete, tétradas, esporas hiladas, y acritáricos guía que nos permiten saber que corresponden al aeroniano telichiano, el silúrico inferior. A su vez, en la cordillera oriental, que también se encuentra la formación Lipeón, tenemos nuevamente criptosporas y tenemos acritáricos que sustentan la edad aeroniana tardía y además graptolitos que indican esa misma edad. Antes les mencioné las esporas triletes más antiguas de América. En la cordillera oriental, la formación Caspalá es equivalente a la formación Zapla, está compuesta por diamititas con algunos niveles finos intercalados, representa depósitos de la glaciación irnantiana, son depósitos glasimarinos, y aquí encontramos palinomorfos marinos como quitinozoos y acritáricos, tanto en el ordovícico como en el silúrico, porque tenemos la transición. Encontramos una asociación de criptosporas y también las esporas trilete más antiguas de América. La formación Caspalá, como representa la glaciación irnantiana y es equivalente a la formación Zapla, sabemos que su edad es irnantiana, por lo tanto, sus esporas o su contenido palinológico debería ser del irnantiano. Sin embargo, los quitinozoos son de edad catiana, son más antiguos. Esto no nos sorprende porque en realidad en ciertos ambientes, como es un ambiente glaciario y en diamititas, es muy común tener retrabajo y redepósito de los palinomorfos. Por lo cual, tener una asociación catiana no nos sorprende. Ahora, las esporas, si fueran autóctonas, tendrían la edad irnantiana, que es la edad de la formación Caspalá. Pero también podrían ser retrabajadas y redepositadas. Y en este caso, tenemos que decir que, si fueran autóctonas, serían irnantianas, no se descarta una posible edad catiana. En la formación Salar del Rincón, en Puna, se encontró la primera asociación rica y diversa de en su momento, este descubrimiento, la asociación más rica y más diversa de América y una de las más diversas del mundo. Y esto es un trabajo en progreso con colegas de Ecopetrol de Colombia. Estas criptosporas corresponden al límite ordovícico-silúrico de un pozo de la cuenca Llanos, y podemos ver unas formas muy bien preservadas, distintos tipos de tétradas, mónadas envueltas en membranas ornamentadas, díadas, desnudas y envueltas en membranas ornamentadas, y bueno, seguimos estudiándolo. Y
Recientemente registramos en el Ordovícico de Suecia, en una sucesión, en un pozo que se extiende desde el Larribuliano tardío hasta la base del Catiano, encontramos criptosporas y esporas trilete. Las criptosporas las encontramos desde el Larribuliano y las esporas trilete aparecen en el Zambiano. Con lo cual, si las anteriores más antiguas eran del Catiano, estas en el Zambiano, en el Ordovícico superior bajo inferior, son las más antiguas del mundo hasta la actualidad. Más allá de que en este pozo tenemos una biozonación de conodontes que nos permite conocer la edad con exactitud, que además esa biozonación de conodontes está calibrada con las zonas de graptolitos y de quitinozoos, pero además tenemos niveles de bentonita y por lo tanto contamos con dataciones absolutas, alrededor de 454 millones de años, y por lo tanto, como las esporas trilete, estas en verde, aparecen más abajo, sabemos con exactitud que son del Zambiano y aproximadamente su edad. Estas son las triletes más antiguas, formas sencillas, y estas son criptosporas del Larribuliano. Las esporas trilete del Zambiano preceden en unos 6 a 8 millones de años los registros más antiguos previos. La asociación es menos diversa y con esporas más simples que las del Catiano. Su aparición en el Zambiano, junto con una asociación diversa de criptosporas, sugiere la presencia de una flora terrestre variada y permanente en Báltica desde fines del Ordovícico medio. El extenso vulcanismo en el Ordovícico, que vemos representados justamente en los niveles bentoníticos, probablemente favoreció la evolución y la aparición temprana de las plantas terrestres en Báltica, aportó nutrientes. Las criptosporas y esporas trilete de Suecia brindan nuevos datos para el ajuste temporal de los eventos de diversificación de las plantas terrestres y la posible aparición de las plantas vasculares. Numerosos autores coinciden en que el origen de las plantas terrestres fue posiblemente en Gondwana y posteriormente se extendieron a Valonia y a Báltica. Aquí podemos ver en este paleomapa cómo tenemos las criptosporas más antiguas que corresponden al noroeste argentino, al lapingiano. Luego en el Larribuliano tenemos criptosporas en Argentina, en Australia, Arabia Saudita, la República Checa y Libia, o sea, restringidas a Gondwana, y las triletes más encontramos en Báltica, criptosporas también de edad larribuliana y las esporas trilete más antiguas de edad zambiana. Si antes suponíamos que a partir de la aparición de las triletes en Arabia Saudita, en el Catiano, estas habían migrado hacia el noroeste argentino, hacia Turquía y hacia Argelia, que son asociaciones helmantianas. Después, esta aparición de las esporas argentinas también cuestiona hacia qué lado fue el camino de las esporas o de las plantas, dado que las del oeste argentino podrían ser también de la misma edad que las de Arabia Saudita, Catiana, pero ahora, con la aparición de las esporas en Báltica, las esporas trilete más antiguas, se cuestiona el origen gondwánico de las plantas terrestres y se plantea un posible nuevo escenario para continuar explorando. Esto es solamente algunas ilustraciones más relevantes de plantas, de megafósiles. Tenemos en primer lugar estas posibles plantas terrestres no vasculares, que son un registro irlandiano de Polonia, tienen ejes similares a la de las plantas previas a las vasculares,
dicotómicos del tipo de las Huxonias. Acá podemos ver, también no sé si ven, hay unos pequeños gráficos donde se ven los esporangios terminales y sus esporas. Huxonia barrandei es la planta terrestre más antigua conocida, es de la República Checa, y acá vemos perfectamente los ejes dicotómicos con los esporangios terminales. Y finalmente, estas plantas vasculares, estos restos de plantas vasculares, que provienen del Zambiano del norte de China, y sería el registro de plantas más antiguo del mundo en este caso. Ellos ilustran ejes dicotómicos, epidermis con estomas, algunas esporas, que parecen ser esporas trilete, en algunos casos. El problema es que en la publicación ellos dicen que la edad fue dada por asociaciones palinológicas, sin explicar cuáles son estas asociaciones palinológicas, por lo que la edad realmente está en duda. Es interesante ver cómo hubo un retraso de unos aproximadamente 100 millones de años entre la radiación de los invertebrados marinos, lo vemos, y la radiación de las plantas. Sin embargo, vemos también que la diversidad de las plantas no se ve afectada por la primera de las grandes extinciones a fines del Ordovícico, y a diferencia de lo que ocurre con los invertebrados marinos, que se extinguen en una gran proporción. El inicio de la colonización de los continentes por la vegetación, probablemente por plantas similares a las briofitas en el Ordovícico medio, que rápidamente se hicieron cosmopolitas y ocuparon la totalidad del planeta en unos 30 millones de años, sucedidas después por la aparición de las esporas trilete en el Ordovícico tardío, que indicarían la aparición de las primeras plantas vasculares o del linaje de las plantas vasculares. Es una hipótesis que actualmente está cuestionada y que es objeto de debate. Aunque es muy probable que las primeras plantas del Ordovícico medio tardío hayan sido similares a las briofitas o a las hepáticas, el panorama global está todavía muy incompleto por la falta y la dispersión de los registros de microfósiles, pero particularmente de mesofósiles y megafósiles, que están ausentes, aún no se han encontrado en extensas áreas del planeta. El protagonismo que tuvieron las plantas terrestres primitivas en la meteorización y en los grandes eventos climáticos ocurridos en el Paleozoico también es aún poco conocida. Hay autores que relacionan la evolución de las plantas terrestres con la disminución de la concentración de dióxido de carbono atmosférico, que se ve reflejada en la expulsión isotópica del hirmantiano y en la extinción fini-ordovícica. Otros autores coinciden con esta interpretación, estimando que las plantas primitivas no vasculares tuvieron una alta capacidad para la meteorización biótica, similar a lo que ocurre en la biosfera actual. Pero otros autores cuestionan la contribución de las plantas terrestres primitivas a la meteorización y al aporte de calcio y fósforo a los océanos, que se supone que es lo que provocó la abrupta disminución del dióxido de carbono y la consecuente glaciación. Por el contrario, ellos consideran que el aumento de la productividad y biomasa de los sistemas, de los ecosistemas boscosos del Devónico, fueron realmente un momento clave en la etapa de la evolución de las plantas. La aparición de las plantas terrestres es uno de los eventos más significativos en la evolución de nuestro planeta. Produjeron cambios en el clima, en los suelos, permitiendo que otros organismos más avanzados, multicelulares, evolucionaran y colonizaran prácticamente la totalidad de los continentes. La colonización de los continentes por las plantas es responsable de cambios mayores en el ciclo de carbono, modificando los valores del oxígeno y del dióxido de carbono en la atmósfera. Se modificó también el aporte de nutrientes a los océanos.
Y estos cambios obviamente afectaron a la producción primaria de los océanos, consecuentemente al fitoplancton, que están en la base de la cadena alimenticia en los océanos. Pero bueno, ¿cuánto y cómo se vio afectado el fitoplancton? ¿Cómo y cuánto efecto tuvo la colonización de las plantas, el impacto, el grado de impacto en el clima, en los suelos, en el desarrollo de los suelos, en la microbización? Es objeto de debate y es objeto de estudio porque hay aún mucho por trabajar y por conocer. Muchas gracias y quiero agradecer especialmente a CAPE Spring, que permitió que se ocupa de la cooperación internacional y que es responsable de mi visita científico-académica aquí a la Universidad de Brasilia. También un agradecimiento especial para posgraduación en geología y también a los demás programas de posgraduación que también apoyaron esta convocatoria de ecología y posgraduación en botánica. Y por fin, finalmente, agradezco a todos ustedes por interesarse en este tema tan cautivante como es la evolución de nuestro planeta y de la vida de nuestro planeta. Muchas gracias.